Es precioso servir a un Dios real, a un Dios vivo, bendito Dios, no a un Dios muerto como predican afuera. El Cristo que predicamos lo sentimos en todas las fibras de nuestro cuerpo, porque Él nos ha lavado con su sangre, y de nuestro interior hay gratitud, de nuestro interior hay algo que grita hacia los cielos diciéndole: no eres digno, Cordero, le recibí la gloria, la honra, la alabanza, la acción de gracia, la fortaleza y la alabanza. Hermano, mi gozo es grande de estar en este lugar. Estoy más que agradecido con el Señor, aleluya. No tengo con qué pagarle al Señor. Con nada de lo que yo hago podré pagarle lo que Cristo hizo por mí en la cruz del madero. Hermanos, al Señor sea toda honra y gloria. Le doy gracias a Él primeramente, y a mi hermano Pedro, que me concede esta oportunidad, estimado hermano, de estar en este lugar. Créamelo, estimado hermano, que lo hago con humildad para el Señor. Agradezco la confianza que me tienen de poder leer la palabra en este lugar. Yo no soy un predicador, soy un agradecido de lo que Cristo ha hecho en mi corazón. Aleluya. Y en mi vida, y de esa alegría quiero compartir con ustedes en esta tarde. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, en esta tarde mi nombre es Víctor, vengo de la Iglesia Apóstoles y Profetas, Efesios 2:20, donde pastorea mi hermano Edgar Quintanilla. Hermanos, estamos aquí para hacer la voluntad del Señor. Adoramos a un mismo Dios. Amados hermanos, Cristo no viene por iglesia, ni concilio, ni nada. Viene por aquellos que se han lavado en la sangre del Cordero, por aquellos que Él ha redimido para su gloria y su honra. Les voy a invitar, estimado hermano, que leamos la palabra del Señor en esta tarde, donde esperamos que el Espíritu Santo nos añada sabiduría y entendimiento para poder hablar de ella. Quisiera, hermanos, que fuéramos a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 16 en adelante. Alabado sea el nombre de Jesús. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 en adelante. Gloria sea el nombre de Jesús. Creo que hoy solo está la iglesia en este lugar, así que nos vamos a gozar. Fíjense que yo estaba en mi hogar y decía: ¿qué voy a llevar para los amigos que oigan? Y quería cambiar, amados hermanos, lo que el Señor me había puesto, y aquellos me decían: no, ahí predica, ahí predica. Entonces, hermano, esta palabra es para nosotros. Alabado sea el Señor. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 en adelante. Amén. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Amén. Palabra de Dios. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra hermosa. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos ha dado de leer tu palabra, Señor, en esta tarde, donde esperamos, Señor amado, como dice tu palabra, que tu palabra hará, Señor, lo que tú quieras que ella haga. Dios mío, en esta tarde sea yo nomás un instrumento. Límpiame de todo pecado, de toda contaminación, Padre amado, que mi instrumento pueda estar, Señor, santificado, para que usted hable, Señor, a cada vida, a cada corazón. Abre la mente, abre los oídos, Padre, abre el corazón, que podamos, Señor, atesorar tu palabra en esta tarde, en el nombre de Jesús de Nazaret. Así, Señor, lo declaramos en esta tarde. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Precioso es el Señor. Mire, hermanos, qué lindos son las bendiciones del Señor, qué preciosa es sentir su presencia. Pero esto, amados hermanos, no se consigue durmiendo, no se consigue ahí nomás sentado en el hogar. Esto, amado hermano, hay que buscarlo, bendito Dios. Por eso el salmista decía: como el cielo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios viviente. Alabado sea el nombre de Dios. Si usted quiere sentir la presencia de Dios, tiene que buscarlo.
Tiene que meterse un poquito más adentro, como le dijo el Señor al profeta. Métete un poquito más, y se iba metiendo. De ahí le llegó de la rodilla a la cintura, y de la cintura se tiró a nadar, amado hermano. Hay que nadar en el río del Espíritu Santo para poderlos sentir vivos en este mundo. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el Cordero de Dios. Nos hemos gozado en este lugar. Yo no sé usted, pero yo me he gozado. Yo estoy alegre con el Señor por esta puerta de bendición que hay en este lugar. Mi alma se ha regocijado, mi alma puede decir que mi copa está rebosando. Estimado hermano, hemos estado, amados hermanos, en comunión con el Señor, y es que eso el Señor nos ha llamado. Cuando Jesús predicaba por las riberas y por Judea y Samaria, Él siempre extendía a ir al monte, a hablar con el Padre, para poder llenarse de la gloria de Él antes de ir a anunciar su palabra. Alabado sea el nombre de Dios. Amado hermano, Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica, amados hermanos, y le dice: porque el Señor mismo, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Alabado sea Dios. ¿Cuántos esperan ese momento precioso? ¿Cuántos, amados hermanos, están preparados para el encuentro con el esposo? Porque tarde o temprano, amado hermano, el que ha de venir vendrá. Tarde o temprano el esposo viene a buscar a su esposa, que se ha guardado, que se ha preparado, que se ha vestido de lino fino, blanco y resplandeciente, y le espera. Alabado sea el nombre de Dios. Esa es nuestra esperanza, estimado hermano. La esperanza de caminar en este camino es que un día encontremos con nuestro Dios en los aires. La esperanza del creyente no es solo predicar en la tierra o decir que es creyente. No, nuestra esperanza es una esperanza viva, que un día reinaremos con Cristo en los aires. El creyente tiene una esperanza viva, bendito Dios. Amados hermanos, lo de este mundo es pasajero, pero lo que Cristo ofrece es, amados hermanos, eterno. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Amados hermanos, el apóstol Pablo les explica, amados hermanos, a la iglesia de Tesalonicenses, amados hermanos, acerca de los amados hermanos que duermen en Cristo. Esta iglesia, cuando Pablo llegó a ellos a predicar el evangelio, dice que recibieron la palabra con gozo. De tal manera, amados hermanos, que algunos de ellos, amados hermanos, esperaban la venida de Cristo. Amados hermanos, el regreso de Cristo bien pronto. Y muchos de ellos dejaron sus trabajos, dejaron sus quehaceres, vendían sus propiedades y esperaban ansiosamente la venida de Cristo. Mire qué hermoso, amados hermanos, cuando el evangelio se recibe de esa manera en la vida del ser humano. Es algo diferente. Amados hermanos, usted lo que quiere hacer es estar en la misma presencia de Dios. No hay lugar para otra cosa. Usted quiere ocupar ese bendito Dios en la viña de su Señor. Alabado sea Dios. Amados hermanos, era tanto el gozo que los de Tesalonicenses recibieron la palabra, que ellos, amados hermanos, comenzaron a desesperarse, a esperar, amados hermanos, la venida de Cristo. Amados hermanos, a tal punto que algunos de ellos, bendito Dios, comenzaban a pensar, bendito Dios, que qué pasaría a aquellos que murieran antes de la venida de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Amados hermanos, algunos de ellos pensaban, amados hermanos, tenían una creencia que quizás los que habían muerto, quizás no iban a ver el arrebatamiento de Cristo. Pensaban los que ya habían pasado de vida a muerte, ya no quizás tenían esperanza. Pero por eso Pablo les escribe esta carta, amados hermanos, a los de Tesalonicenses, explicándole, amados hermanos, para aquellos que habían muerto en Cristo, todavía había una esperanza de vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso Pablo les dice, amados hermanos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amados hermanos, el creyente tiene, amados hermanos, una esperanza viva en Cristo Jesús. El ser humano, amados hermanos, no sabe la hora ni el día en que la muerte lo va a visitar. El ser humano, bendito Dios, en este mundo se preocupa, bendito Dios, por qué tendrá, cuánto trabajo trabajará, cuánto acumulará en la cuenta bancaria. Pero el ser humano muchas veces olvida y no piensa cuándo será el día de su muerte. Alabado sea el nombre de Dios. Muchos hoy en día buscan a comprar el seguro de vida para dejarle a sus familiares, pero descuidan, bendito Dios, el alma que ellos tienen. Alabado sea el nombre del Señor.
Nosotros como creyentes tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús. Amados hermanos, porque si morimos, morimos para Cristo. Y si vivimos, vivimos para Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Amados hermanos, sí, Señor. Los amados hermanos que están en el mundo se afanan en este mundo de una manera terrible. El hombre, amados hermanos, en este país que estamos busca tener full time, part time y, amados hermanos, a buscar a trabajar. Amados hermanos, ¿cuánto tiene? Pero, estimado hermano, yo le quiero decir que, amados hermanos, que está en este mundo se va a quedar. Y Cristo dice, nosotros no somos del mundo, hemos salido del mundo, ahora ya no pertenecemos a Él, sino que pertenecemos a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús dijo, no se hagan tesoros en la tierra, donde el orín corrompe y los ladrones minan y hurtan. Más bien haceos tesoros en el reino de los cielos, donde ni el ladrón entra, ni el orín corrompe. Alabado sea el nombre del Señor. Amados hermanos, es la esperanza del que sirve a Cristo Jesús. Una esperanza viva, alabado sea el nombre del Señor. Amados hermanos, hablar de la muerte es algo quizás que a la carne no le parece bien. Pero dice la Biblia que a causa, amados hermanos, del pecado de Adán y Eva en el huerto, la muerte entró por un hombre al ser humano. Desde que Adán pecó, amados hermanos, en el huerto del principio, la muerte pasó al ser humano. Porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea su nombre. Amados hermanos, desde Adán, amados hermanos, la muerte comenzó a reinar en el ser humano. Algo, amados hermanos, terrible, que cuando el ser humano piensa, hasta pierde el dormir, pierde la concentración, pierde, amados hermanos, aquello de este mundo. Cuando pensamos cuando nos vamos a morir, y viene un temor al ser humano, una incertidumbre, ¿dónde irá nuestra vida después de la muerte? Alabado sea el nombre de Dios. Comenzó la muerte a reinar desde Adán, amados hermanos, contra todos los patriarcas, los profetas, y la muerte, amados hermanos, estaba. Y el tema de la muerte era algo, amados hermanos, no bien conocido. Alabado sea el nombre de Dios. En el Antiguo Testamento solo encontramos cuando, amados hermanos, los huesos de Eliseo iban a ser sepultados y cayeron y resucitaron a uno que había, amados hermanos, acabado de partir. Y cuando Elías, amados hermanos, resucitó el hijo también de aquella viuda, alabado sea el nombre de Dios. Pero el tema de la muerte era algo, amados hermanos, por decirlo así, no muy común. Bendito sea el nombre de Dios. Pero cuando Cristo vino al mundo, alabado Dios, cuando Cristo vino a la tierra, amados hermanos, Él, amados hermanos, habitó 100% hombre y 100% Dios, amados hermanos, y comenzó a predicar un evangelio diferente, un evangelio de poder, un evangelio de autoridad, no un evangelio como predicaban los fariseos y los escribas. No, Cristo traía palabra viva, que cuando Él anunciaba su palabra, producía arrepentimiento en el corazón del hombre. Dice que los enfermos venían a Él y Él los sanaba. Alabado sea el nombre de Dios. Aquella gente se preguntaban: ¿quién es este hombre? ¿Y por qué? ¿Y cómo hace tanto milagro? Es que Jesús, amados hermanos, tenía la autoridad del Padre en Él. Alabado sea el nombre del Señor. Amados hermanos, la muerte entró por un hombre, pero también dice la palabra que la vida, amados hermanos, también vino a nosotros por Jesucristo mismo. Alabado sea el nombre de Jesús. Amados hermanos, dice Pablo a los Corintios, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos murieron, también en Cristo todos serán vivificados. La herencia que Adán nos dejó a nosotros fue la muerte, más la herencia que Cristo nos dejó en la cruz del madero, una herencia viva, bendito Dios, que podemos sentirla en nuestras entrañas y hablar con seguridad que Cristo salva, que Cristo restaura, que Cristo ahí fue a preparar morada, lugares para donde llevar a su iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso Pablo les escribe a esto, bendito Dios, que los muertos en Cristo resucitarán primero.
Mira el privilegio tan hermoso que tiene el creyente. Si partimos de este cuerpo, estimado hermano, y dormimos, para los creyentes la Biblia no habla que morimos, sino dice que dormimos. Amén, aleluya. Mira, hasta ahí hay diferencia entre el que es creyente y el que no es creyente. El que no tiene a Cristo muere sin Dios y sin esperanza y se perdió. Pero el que muere abrazando a Cristo, ese solo duerme momentáneamente. Por eso Pablo le dice a ellos que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Ellos se lo van a adelantar. Mire qué precioso. El que muere en Cristo, bendito Dios, tiene seguranza. Por eso cuando Esteban estaba siendo apedreado, no le tenía miedo a la muerte. Cuando las piedras caían sobre Esteban, dice que él alzó la vista a los cielos y vio los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra de su majestad. Alabado sea el nombre del Señor. Y que el creyente tiene una seguridad. Alabado sea el nombre de Dios. La muerte es algo pasajera. La muerte solamente es, amados hermanos, una puerta para dormir en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Cuando el ser humano lastimosamente muere sin Cristo, no hay ninguna esperanza, no hay nada que le garantice al ser humano que va a volver a la vida en el día de la resurrección. Amados hermanos, muchos están diciendo el purgatorio y récenle aquí, agregan. No, estimado hermano, si usted se muere sin Cristo, si usted se muere sin ser lavado con la sangre de Cristo, no hay esperanza. Lastimosamente, alabado sea el nombre de Dios. Si nos morimos en pecado también como creyentes, no hay esperanza. Por eso es que hay que estar a cuenta. Jesús dijo, venid luego estemos a cuenta. Alabado sea el nombre de Dios. Amados hermanos, la mancha del pecado, dice la Biblia, que ni con lejía ni con jabón se puede quitar. Pero yo le predico de una sangre que no importa cómo se haya revolcado en el mundo, esa sangre lo limpia, esa sangre lo prepara, esa sangre lo purifica, para que cuando usted muere en Cristo tenga una esperanza viva. Alabado sea el nombre de Dios. Hermano, ¿usted cree que de gusto los apóstoles, los profetas no tenían miedo a ser muertos? Es que tenían una aseguranza, amados hermanos, en Cristo Jesús. Así como la iglesia de hoy en día del siglo XXI tiene la confianza, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Dios. Mire, estimado hermano, bendito Dios, cuando vino esto aumentado el virus, cuánta congregación cerrada, cuántos cristianos encuevados con miedo. Alabado Dios. No le digo que las enfermedades no son reales, bendito Dios, pero sabe que el creyente tiene una confianza, amados hermanos, en Cristo Jesús, que no le tiene que tener miedo a nada. Alabado sea el nombre de Dios. Si nos va a tocar partir, así sea, bendito Dios, y si vamos a quedar, que sea también de bendición para esta obra. Alabado sea el nombre de Dios. Amados hermanos, el ser humano, el creyente del siglo XXI busca excusas baratas para estar en este cuerpo aquí. Sabe que mientras estemos en este cuerpo, amados hermanos, podemos pecar. Esta carne es bien mala, bendito Dios. A muchos creyentes de hoy en día esta carne, esta chuleta los ha hecho negar a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Amados hermanos, los creyentes del ayer, cuando eran muertos en los coliseos a filo de espada de los soldados romanos, ellos morían con una seguridad tan terrible que aquellos hombres se quedaban al mirar y decían: ¿cuál es este evangelio, bendito Dios? Que ni a la muerte les tenían miedo. Alabado sea el nombre de Dios. Mira, el creyente de hoy en día le tiene un pánico a la muerte. Alabado sea el Señor. Yo no entiendo por qué le tenemos miedo a la muerte. Estimado hermano, mire, cuando yo vine a Cristo, bendito Dios, yo vine a mi juventud y le serví al Señor como por 2 años, me salí. Y estimado hermano, yo meditaba muchas veces en mi caminar. Mi testimonio es grande, quizás no lo voy a decir hoy, hermanos. Y mi madre siempre buscaba al Señor en oración, en ayuno, que el Señor tuviera misericordia de mí. Yo salí, amados hermanos, un día de mi recámara como a las 3 de la mañana a usar el baño. Y mi esposa está aquí, que no me deja mentiroso. Amados hermanos, yo iba a usar el baño y de repente siento un dolor en mi corazón. Estimado hermano, yo me recuerdo agarrarme de aquel, amados hermanos, baño, y yo me sostenía.
y quise, amados hermanos, dar un grito al Señor diciéndole: Señor, perdóname. Pero mientras mi mente quería procesar aquel pensamiento, amados hermanos, los ojos se me apagaron y caí en una tina muerto. Por eso, amados hermanos, hay que estar a cuenta, porque no sabemos la hora, el momento en que la muerte va a llegar a visitarnos. Mire, estimado hermano, yo cuando desperté no podía hablar, no podía escuchar. Yo miraba a mi esposa llorando, mis hijas llorando, mi madre llorando. Cuando vine en sí le dije: Madre, ore por mí, ahorita mismo me arrepiento. Alabado sea el Señor, porque comprendí que la oportunidad que Cristo me estaba dando era oportunidad de aceptarla. Alabado sea Dios. No sé cómo ahora el mundo desecha este evangelio. Este evangelio es vida eterna. Yo puedo decirle: hasta aquí el Señor me ha ayudado, alabado sea Dios, y nada me ha faltado, alabado sea el nombre de Él, aleluya. Amados hermanos, hoy cuando muchas veces paso enfermedades porque padezco, amados hermanos, de esta enfermedad, de este cuerpo, yo me alegro, le digo a mi esposa, alabado sea Dios. Anoche estuvimos predicando allá en la iglesia, estimado hermano, y pasé al púlpito. Y recuerdo, amados hermanos, que sentí una brisa helada. Comenzaron los dos brazos a dormirme. Bendito Dios, yo estaba diciendo un texto. Hermano, sentía que el aire se me iba, pero yo no decía nada. Yo solo estaba esperando que los ojos se me apagaran para llegar al encuentro con Cristo. Y le dije a la iglesia que orara en aquella hora. ¿Sabe que esa es la seguridad, la diferencia? Cuando alguien está bien con Cristo, aquello no le asusta. Aquello le produce un gozo, una alegría, un deseo de conocer al Cordero de Dios. Yo no sé si la iglesia quisiera conocer ese Cristo de poder, ese Cristo redentor, alabado sea su nombre. Amados hermanos, el imperio de la muerte reinó sobre el ser humano por mucho tiempo, alabado sea Dios. Y muchos, amados hermanos, se morían sin Dios, sin esperanza. Pero para eso apareció Cristo, estimado hermano, aleluya. Para darle oportunidad al ser humano, para darle oportunidad a usted y a mí. Cristo dice, la palabra del Señor dice que a lo más vil del mundo escogió Dios, a lo menospreciado, lo que no era nada, lo que no valía. Allí estábamos nosotros, estimado hermano, en lo más profundo del fango, bendito Dios. Pero gracias a la misericordia de Dios que Él nos ha alcanzado, alabado sea su nombre. Estimado hermano, cuando Cristo apareció, amados hermanos, predicando, mucha gente, bendito Dios, se admiraba de cómo Jesús predicaba, alabado sea el nombre de Dios, porque Cristo no predicaba como nosotros. Cuando Cristo predicaba, dice que Él sanaba toditas las enfermedades de los enfermos. Ahora nos gusta predicar en los altares, pero de unción y poder de Dios muchas veces no tenemos mucho. Amados hermanos, hoy estamos solo casi metidos en la letra. Y cuando Cristo predicaba el evangelio, pero también tenía ese poder. Eso, amados hermanos, que lo podemos sentir, que no lo podemos negar. Alabado sea el nombre de Dios. Amados hermanos, cuando Jesús enseñaba, amados hermanos, acerca de lo terrenal, dice la palabra de Dios que se le acercó un rico a Jesús. Mire, hay que tener cuidado, amados hermanos, que no lo hagamos riqueza acá. Dice que le acercó un rico y Jesús le dio una parábola y dice la palabra, dice, amados hermanos, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Alabado sea Dios. Mire, estimado hermano, hoy en día hay iglesias grandes, hay, amados hermanos, congregaciones que solo están agarrando muchas veces la ofrenda, los diezmos. Muchos creyentes, amados hermanos, metidos en los trabajos y no tienen tiempo para Dios. Están edificándose casas aquí, casas en El Salvador, en Guatemala, en México, bendito Dios. Y están pensando en el retiro, están pensando cuándo se van a retirar, estimado amigo, bendito Dios. Y no están pensando a que
qué hora la muerte va a llegar a su vida, a qué hora la muerte va a llegar, y lo que él cosechó aquí, ¿de quién será? Alabado sea el nombre de Dios. Hermanos, fui a una reunión una vez de un hermano y dice que este hermano trabajó por mucho tiempo aquí, esto es recién, durante la pandemia. Y dice que este hermano trabajó tanto en Estados Unidos y construyó una casa en El Salvador allá de 2 plantas, hermosa, y la inmuebló toda, estaba toda preparada, y durante la pandemia se murió. Amados hermanos, se cumple ahí la palabra. Este hombre pensaba retirarse un día, irse a su país y gozar de lo que ha trabajado, bendito Dios. Pero ¿sabe qué, estimado hermano? Cuando la muerte llega, ella no le deja saber, no le marca el teléfono, no le manda un texto, bendito Dios. Así como lo encuentra, así se lo va a llevar. Por eso hay que asegurar nuestra vida, bendito Dios, en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Él. Amados hermanos, cuando Jesús predicaba acerca de la resurrección de los muertos, esto causaba disensión entre el pueblo. Amados hermanos, cuando Jesús hablaba de este tema, muchos quizás no les gustaba porque no era algo común. Alabado sea el nombre de Dios. Pero cuando Cristo, dice la Biblia, amados hermanos, que enfermó, amados hermanos, un buen amigo de Jesús llamado Lázaro. Amados hermanos, y dice la Biblia, amados hermanos, que Jesús no estaba ahí, bendito Dios, Lázaro estaba en Betania. Amados hermanos, le mandaron a decir a Jesús que Lázaro había enfermado, y Jesús le dijo a sus discípulos que se quedaran ahí un momento más, que esto no era para muerte, sino para que el Hijo de Dios fuera glorificado. Alabado sea el nombre del Señor. Amados hermanos, ese es el evangelio que Cristo predicaba. Alabado sea el nombre de Dios. Amados hermanos, cuando Jesús viene, bendito Dios, a Betania, donde Lázaro estaba, amados hermanos, dice que Marta salió al encuentro, bendito Dios, y le decía a Jesús: si tú hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Alabado sea el nombre del Señor. Y Jesús le dijo: Marta, Él vive, alabado sea el Señor. Y Marta le dice: sí, Señor, yo sé que en el día de la resurrección Él se va a levantar, alabado sea Dios. Ahí Jesús declaró algo hermoso. Ahí Jesús declaró una palabra de poder y le dijo: Marta, yo soy la resurrección y la vida. Alabado sea el nombre de Dios. Ese es el Cristo que servimos. Ese es el Cristo que adoramos. Alabado sea su nombre. Dice la palabra que Lázaro tenía 4 días ya de muerto, bendito Dios. Quizá Lázaro ya hedía, amados hermanos, el cuerpo después de ya 4 días, y más en esos lugares que bien caliente. Déjeme decirle que ese cuerpo quizás no olía bien, alabado sea el nombre de Dios. Pero para demostrar, amados hermanos, el poder que Jesús tenía, para demostrar que Jesús era la resurrección y la vida, bendito Dios, le dijo, bendito Dios, que lo llevaran a donde Lázaro estaba ahí, amados hermanos, durmiendo. Jesús declaró esa palabra, que Lázaro no estaba muerto. Jesús dijo: Él duerme, bendito Dios. Amados hermanos, cuando Jesús llegó, amados hermanos, a aquel lugar donde estaba Lázaro, Él alzó los ojos a los cielos y le dio gracias al Padre, bendito Dios, por, amados hermanos, el poder que Él había dado, y llamó a Lázaro con poder y con autoridad de aquel lugar. Y dice la Biblia que aquel cuerpo muerto volvió a reincorporarse el espíritu de vida. Alabado sea el nombre de Dios. Ese es el Cristo que predicamos, estimado hermano. Un Cristo de poder, un Cristo vivo, que aunque el cuerpo del ser humano pueda morir, dice, Cristo le puede dar vida. Alabado sea el nombre del Señor. Amados hermanos, aquellos hombres se quedaban admirados de cómo Lázaro había vuelto, amados hermanos, a la vida. Y Jesús estaba dándole a demostrar el poder, amados hermanos, que Él tenía, y el poder del evangelio que Él predicaba. Alabado sea el nombre del Señor. Amados hermanos, la Biblia también registra otra historia, amados hermanos, de uno llamado, bendito Dios, Jairo, bendito Dios, que dice que amados hermanos, era uno de los magistradores de aquel tiempo. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, dice que Jairo se fue, amados hermanos, a decir a Jesús que fuera a orar por su hija, bendito Dios, porque estaba agonizando aquella niña en aquel hogar. Y Jesús, amado hermano, dispuso ir con él a
aquel lugar, alabado Dios, conocemos la historia, como también aquella mujer en el paso de que Jesús iba a la casa de Jairo, aquella mujer pasó a tocar el borde de Jesús, alabado sea el nombre de Dios. Esto no fue una coincidencia, amado hermano. Jesús tenía un plan, amados hermanos, que quería demostrar en la vida de la hija de Jairo, amados hermanos, porque cuando Jairo llegó a Jesús, la hija de él todavía estaba agonizando. Pero, amados hermanos, cuando la mujer del flujo encontró a Jesús, ahí como que Jairo quizás, amados hermanos, yo me imagino desesperado. Bueno, yo le dije a Jesús que fuera conmigo y ahora está haciendo este otro milagro. Mi hija va a morir, mi hija va a pasar, alabado sea Dios. Pero Jesús sabía lo que él estaba haciendo. Él sabía, bendito Dios, que él era la vida y que no importaba que aquella niña, amados hermanos, quizás la vida se le iba a ir, pero él sabía el poder que él tenía para levantarla. Alabado sea el nombre de Dios. Y le dice que cuando llegó a aquel lugar estaban todos llorando. Es que cuando alguien se muere sin Dios y sin esperanza, ¿qué más vamos a hacer, hermano? Solo nos queda lamentarlo, bendito Dios. Pero, amados hermanos, Jesús le dijo, la niña no ha muerto, les dijo. Y algunos que estaban ahí decían, este quizás no sabe que la niña ya no tiene vida. Este quizás no estaba aquí cuando nosotros la vimos morir. Y Jesús le dijo, no, la niña solo duerme, bendito Dios. Y cuando Jesús entró ahí, entró a sus discípulos para que ellos miraran el poder que él tenía. Dice, amados hermanos, que le dijo a aquel cuerpo que volviera a la vida de aquella niña. Y la vida fue restaurada, alabado sea el nombre de Dios. Pues, amados hermanos, vuelto de la muerte a la vida. Y esto estaba impactando a aquella gente de aquel tiempo, alabado sea el nombre de Dios. La Biblia registra otro, amados hermanos, cuando Jesús iba caminando hacia una ciudad llamada Naí, amados hermanos. No sé cuántos conocen esa historia de la viuda de Naí. Dice la Biblia que Jesús iba entrando y llegando a la puerta. Y dice que una multitud llevaban a un niño, bendito Dios, a enterrarlo. Ya sin vida el cuerpo, ya en el ataúd, amados hermanos. Y dice la Biblia que esta mujer era una mujer viuda. Había perdido su esposo, había perdido su compañero de vida. Y ahora el único hijo que tenía lo llevaban en aquel ataúd ya para enterrarlo, alabado Dios. Yo me imagino esta mujer con el corazón roto, bendito Dios, con el alma herida, quizás sin esperanza, bendito Dios, pero la esperanza estaba a la puerta de la ciudad, la cual es Jesús, aleluya. Cuando Jesús vio a aquella mujer, yo quizás me imagino Jesús en el espíritu de aquella mujer triste, acongojado, alabado sea el nombre de Dios, y con esa ternura Jesús le dice que detuvieran a aquel muerto, bendito Dios, y el Señor dice, lloró por aquel niño fue restaurado y se lo dio a su madre, alabado sea el nombre de Dios. Ese es el amor que Cristo tiene para el ser humano. Cuando quizá lo pensamos que todo lo tenemos perdido y que todo se ha ido, bendito Dios, Cristo nos da una esperanza. Aquella esperanza de la viuda de Naí, esa esperanza fue restaurada, bendito Dios. Pudo nuevamente abrazar a su hijo, porque el único que ponía a darle la vida era Jesús de Nazaret, alabado sea su nombre. Poderoso Dios. Amados hermanos, la muerte estaba, amados hermanos, reinando y algo diferente se estaba moviendo en el tiempo de Jesús. Yo quizá me imagino el espíritu de la muerte, el ángel de la muerte decir, ¿cómo es que estos se están volviendo a la vida? ¿Cómo es que estos se están volviendo a vivir? Porque dice la Biblia en Hebreos, amados hermanos, que el diablo tenía la llave de la muerte en eso entonces, porque aún Jesús no había sido crucificado. Pero la Biblia dice, bendito Dios, que Jesús, amados hermanos, Dios creó todos los principados, toda la tierra y su plenitud, y todo está sujeto a Él, alabado sea el nombre de Dios, y le obedecen a lo que Él dice, bendito sea el nombre de Dios. Amados hermanos, la muerte estaba a cargo de Satanás, y yo me imagino el ángel de la muerte diciendo, ¿y cómo es que estos están resucitando? Bendito sea Dios. Y es que el dador de la vida es nuestro Señor y Salvador Jesús. Él fue quien formó al hombre del polvo. Él lo conoce mejor que nadie. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero estimado hermano, cuando Jesús fue a la cruz del Calvario a dar su vida, bendito Dios, a darnos una oportunidad de salvación,
no solamente nos dio, bendito Dios, la oportunidad de entrar al reino de los cielos, sino que también dice la Biblia que bajó a las profundidades de la tierra a predicar a los espíritus encarcelados. Y también dice la Biblia que cuando resucitó, tomó la llave de la muerte y la llave del Hades, alabado Dios, y triunfó sobre ellos. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Amados hermanos, ahora la llave de la muerte y del Hades le pertenece a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aleluya. Amados hermanos, Pablo le da, amados hermanos, a la carta de Corintios le dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Alabado sea el nombre del Señor. Amados hermanos, cuando Pablo le dijo a los tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayan quedado con vida seremos transformados, esa será la iglesia, amados hermanos, que estaremos de pie, amados hermanos, cuando la trompeta suene en los aires. Alabado sea el nombre del Señor. Amados hermanos, esa trompeta no le va a ir todo el mundo. Esa trompeta no lo van a oír, amados hermanos, los impíos y los inconversos. Alabado sea el nombre del Señor. Esa trompeta solo lo van a oír aquellas vírgenes prudentes que se han guardado y se han preparado. Ese sonido no lo va a oír todo creyente, sino todo aquel que ha lavado su alma en la sangre del Cordero. Bendito Dios. Dice la Biblia, amados hermanos, que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Como, amados hermanos, sale el relámpago, amados hermanos, de un extremo hasta el otro extremo. Así será la venida del Hijo del Hombre. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso hay que estar bien despierto en estos días. Y no ignorando, amados hermanos, que aún la muerte anda ahí cerca. Y, amados hermanos, no ignorando que si la trompeta no viene, hay otra muerte ahí también. Alabado sea el nombre de Dios. Hay que estar preparado para todo en este caminar. Hermanos, no hay que luchar en vano, no hay que jugar. El evangelio no es un juego. El evangelio es de vida o de muerte, bendito Dios. El evangelio no es que hoy voy a ser cristiano y mañana voy a andar en el mundo. No, estimado hermano, hay que guardarnos en santidad. Hay que estar puro, bendito Dios, delante del Señor. Porque, estimado hermano, cuando la trompeta suene y usted se quede en este mundo, déjeme decirle que usted va a correr para la iglesia, va a correr a llamar al hermano Pedro: ¿dónde está? Quiero hacer el culto. Y mi hermano Pedro, ahí va a estar el teléfono, pero ya su alma no va a estar en este lugar. Ya vamos a estar en una morada celeste. Estaremos celebrando la boda del Cordero. Yo no sé si usted se alegra, pero yo me alegro al saber, bendito Dios, que hay una boda que estamos invitados para atender. Una boda en el reino de los cielos, donde el Cordero le dirá: Padre, esta es la iglesia que compré a precio de sangre. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Esa es la esperanza que nos llena de alegría, bendito Dios, y gozo. Al saber que cuando la trompeta suene conoceremos a nuestro Señor. Aleluya. Estimado hermano, no juguemos al evangelio. No juguemos, bendito Dios, con una vida, amados hermanos, por decirlo así. Hoy el creyente quiere llevar una vida como a él le place. Amados hermanos, como el creyente tiene que vivir está en esta Biblia. Alabado Dios. Tenemos que ocuparlo, bendito Dios, de nuestro Señor, por tanto que Él no está. Alabado sea el nombre del Señor. Amados hermanos, ¿y cómo estamos tan seguros de que tenemos un lugar? Jesús dijo: me voy pues a preparar lugar, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amados hermanos, Él se fue a preparar un lugar para nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Así que cada día, amados hermanos,
Hay que animarnos con estas palabras que Jesús pronto viene. Amén. Cada vez que un hermano cante una alabanza de la venida de Cristo o prediquen de la venida de Cristo, eso tiene que animarnos, bendito Dios. Amados hermanos, muchas veces le preguntamos cómo que el creyente no se alegra en la casa del Señor. Yo quiero decirle, ese creyente no ha nacido de nuevo. Pero amados hermanos, cuando yo oigo una alabanza, que pronto suenan las campanillas de boda, que pronto Cristo viene en mí, amado hermano, hay una inquietud, bendito Dios. Y al cerrar los ojos me imagino que ya pronto la trompeta suena y este cuerpo es transformado, bendito Dios, y estaremos en los aires con Cristo, reinando para siempre. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Estimado hermano, la venida de Cristo está cerca. Amén. Señor. Las señales están demostrando que Cristo pronto viene. Amados hermanos, ya el terreno se está preparando para el anticristo en este mundo. Ya el mundo está dando dolores de parto. ¿Qué más señales queremos, estimado hermano? Ya el amor de muchos se ha enfriado, bendito Dios. La pandemia ha enfriado. ¿Cuánto pensaba que estaba caliente? Pero en realidad no estaba caliente, sino que estaba tibio. Y ahora está frío, bendito Dios. Es necesario estar caliente en todo tiempo. Porque, amados hermanos, mejor ser caliente o frío y no tibio. Porque el tibio, dice la palabra, que el Señor lo vomitará de su boca. Alabado sea el nombre de Dios. Muchos dicen, estos son fanáticos, esto no tiene nada que hacer. Déjeme decirle que hay mucho que hacer. Amén. Lo más importante es estar en la casa del Señor. Por eso el salmista prefería estar un día en los atrios de Jehová que 1000 fuera de ellos. ¿Sabe por qué, estimado hermano? Muchas veces trabajamos por lo terrenal y lo desempeñamos 12, 8 horas trabajando para lo que perece. Y esto que va, amados hermanos, esta agua que es vida eterna, muchas veces le damos al Señor lo que sobra y al Señor no se le tiene que dar lo que sobra. Al Señor tiene que dar ese lo mejor, bendito Dios. Para el Señor hay que apartar tiempo, bendito sea el nombre de Dios. Para el Señor hay que dejar a un lado la cama, hay que dejar a un lado el trabajo, bendito Dios, y meternos, bendito Dios, en la presencia de Dios. Porque ahí es donde Él nos va limpiando, nos va purificando. Porque, estimada iglesia, hay un acusador que nos acusa de día y de noche delante de Dios. Cuando, amados hermanos, el sacerdote Josué estaba en la presencia de Dios, dice que Satanás lo estaba acusando. Y, amados hermanos, el sumo sacerdote tenía una vestidura vil, bendito Dios, pero el ángel mandó que le pusiera una vestidura resplandeciente de gala para estar en la presencia de Dios. Alabado sea su nombre. Y también el ángel le dice: cuida tu vestidura, guarda esta palabra y este mandamiento. Alabado sea el nombre de Dios. Estimado hermano, en esta tarde yo le doy gracias al Señor. Quizás no ha sido un mensaje, amados hermanos, quizás bien explicado. Lo poquito que el Señor me ha dado, de eso yo quiero compartir, estimado hermano. Yo predico porque soy agradecido, hermanos. El Señor me sacó, amados hermanos. Algún día les voy a dar mi testimonio. Anduve metido en las maras, hermanos, tenía una sentencia de vida en la cárcel, pero el Señor me libró, me sacó. Y, amados hermanos, yo mejor prefiero hablar de esto que lo pasado, porque sabe que las palabras quizás del testimonio son buenas, pero es que esta Biblia dice que estas palabras son vivas, bendito Dios. Estas palabras dan vida al creyente, y mejor hablar de la palabra de Dios que lo que queda en el mundo. Así que, estimado hermano, me he alegrado con ustedes. Le doy gracias al Señor, primeramente a mis hermanos que me dan la confianza. Y déjeme decirle que yo me siento aquí en este lugar alegre, contento, porque sabe que yo aquí puedo sentir las corrientes de agua viva, bendito Dios. No es necesario una gran multitud para sentir al Señor. Todo depende de la relación tuya, estimado hermano, en la relación mía con Dios. Allí está todo, bendito Dios. Yo puedo estar hablando en lengua y danzando la par tuya, pero si tu interior está seco no vas a sentir nada. Por eso te aconsejo de que busques de Dios. En este lugar se han abierto puertas para orar, puertas para ayunar, puertas para vigilar. No desperdicies tu tiempo. Cristo está a la puerta, Cristo está a la puerta. El mensaje se está predicando. Cristo está a la puerta. No vayas a ser una como de aquella iglesia que tenía nombre de que vivía, pero estaba muerto, bendito Dios. Pongámonos a cuenta hoy que tengamos vida, porque ya cuando moramos allá no hay esperanza. Allá no hay esperanza, estimado hermano. Allá no va a poder venir al altar a arrepentirse.
Cuando el suspiro se nos vaya de nuestras narices, mire, ahí no hay hermosura, bendito Dios. Dios bendiga a los jóvenes, que los jóvenes piensan que van a vivir por muchos largos días, y no, estimado hermano. Se está muriendo el niño, el joven, el adulto, el viejo, el anciano, todo parejo. Por eso hay que estar a cuenta, estimado hermano. No desperdicie. Cuando venga a la casa del Señor, no desperdicie su tiempo. Porque aquí no estamos para agradar a hombre alguno. No, usted no está aquí para agradar al pastor, ni a su esposa, ni a nadie. No, usted está aquí para agradar al Señor y guardar su vida en santidad y en rectitud, y asegurar a una vida eterna. Asegure su vida eterna. Mire, la salvación es gratis, pero se pierde, bendito Dios. La salvación, así como la recibió y continúa en el pecado, la puede perder, estimado hermano. Así que apercibámonos, sigamos adelante cada día. Yo le doy la honra y la gloria al Señor en esta tarde, hermano. Que el Señor le bendiga.